Bienvenidos a Desafía tu Mente. En el desafío de hoy tendrás que contestar 50 preguntas sobre ciencia, y cada vez serán más difíciles, así que no te confíes. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Cuál es el estado físico del agua a 0 grados Celsius? Sólido. A 0 grados Celsius, el agua se congela y pasa de estado líquido a sólido, formando hielo. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la temperatura? Termómetro. El termómetro fue inventado en el siglo XVII por Galileo Galilei y se usa comúnmente en medicina y meteorología. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? Célula. Las células son las unidades básicas estructurales y funcionales de todos los organismos vivos. ¿Qué órgano del cuerpo humano produce insulina? Páncreas. El páncreas regula los niveles de azúcar en la sangre mediante la producción de insulina. ¿Qué mineral es esencial para la formación de huesos? Calcio. El calcio es fundamental para mantener huesos y dientes fuertes. ¿Cuál es el principal gas del aire? Nitrógeno. El nitrógeno constituye alrededor del 78% del aire en la atmósfera terrestre. ¿Qué fenómeno natural produce rayos y truenos? Tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas ocurren debido a la acumulación de cargas eléctricas en las nubes. ¿Qué vitamina es conocida como la vitamina del sol? Vitamina D. La vitamina D se sintetiza en la piel cuando se expone a la luz solar. ¿Cuál es el nombre de la estrella más cercana a la Tierra? El Sol. El Sol es la fuente principal de luz y energía para la Tierra. ¿Qué parte del ojo controla la cantidad de luz que entra? Iris. El iris regula el tamaño de la pupila para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. ¿Qué tipo de animal es una rana? Anfibio. Las ranas tienen una fase acuática como renacuajos y una fase terrestre como adultos. ¿Qué planeta tiene anillos visibles desde la Tierra? Saturno. Los anillos de Saturno están formados principalmente por hielo y partículas rocosas. ¿Cuál es el metal precioso más conocido? Oro. El oro ha sido valorado a lo largo de la historia por su brillo, maleabilidad y resistencia a la corrosión. ¿Qué órgano humano se encarga de filtrar la sangre? Riñones. Los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre al día en un adulto promedio. ¿Verdadero o falso? Las arañas son insectos. Falso. Las arañas pertenecen a la clase arácnidos, mientras que los insectos forman parte de la clase insecta. Y llegamos al nivel medio. Seguimos. ¿Qué partícula subatómica tiene carga negativa?
Electrón. Los electrones orbitan el núcleo de los átomos y son esenciales en la formación de enlaces químicos. ¿Qué proceso produce energía en el Sol? Fusión nuclear. En el núcleo del Sol, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando grandes cantidades de energía. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Newton. El Newton fue nombrado en honor a Isaac Newton y es la unidad básica de fuerza en el sistema internacional. ¿Qué tipo de roca se forma por solidificación de magma? Ígnea. Las rocas ígneas como el basalto y el granito se forman cuando el magma o la lava se enfría y solidifica. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo O? Oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y esencial para la respiración de la mayoría de los seres vivos. ¿Cómo se llama el punto más profundo del océano? Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas alcanza una profundidad de casi 11 kilómetros en el Océano Pacífico. ¿Qué órgano del cuerpo humano se considera el más grande? Piel. La piel cubre un área de aproximadamente 2 metros cuadrados en un adulto promedio y es un órgano esencial de protección. ¿Qué planeta tiene el día más largo en el sistema solar? Venus. En Venus, un día dura más que un año venusiano debido a su lenta rotación sobre su eje. ¿Cómo se llama la unidad de almacenamiento de información en genética? Gen. Los genes están hechos de ADN y contienen las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. ¿Qué gas se utiliza en globos meteorológicos? Hidrógeno. El hidrógeno es más ligero que el aire, lo que permite que los globos meteorológicos alcancen grandes alturas. ¿Cómo se llama el tejido que conecta los músculos con los huesos? Tendón. Los tendones son esenciales para el movimiento, ya que transmiten la fuerza de los músculos a los huesos. ¿Qué metal se encuentra principalmente en la bauxita? Aluminio. La bauxita es la principal fuente de aluminio, un metal ligero y resistente utilizado en múltiples industrias. ¿Cuál es el número atómico del carbono? ¡6! El carbono tiene 6 protones en su núcleo, lo que define su número atómico. ¿Qué fuerza mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol? Gravitatoria. La gravedad del Sol actúa como una fuerza central, manteniendo a los planetas en sus órbitas elípticas. ¿Qué tipo de célula no tiene núcleo? Procariota. Las células procariotas, como las bacterias, carecen de núcleo y otros orgánulos delimitados por membranas. ¿Qué gas en la atmósfera terrestre bloquea la radiación UV? Ozono.
La capa de ozono en la estratosfera filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina del Sol. ¿Qué técnica permite clonar organismos vivos? Transferencia nuclear. La transferencia nuclear fue utilizada para clonar a la oveja Dolly en 1996, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. ¿Qué músculo del cuerpo humano es responsable del movimiento de los pulmones? Diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración, que se contrae y expande para mover el aire hacia los pulmones. ¿Cuál es el nombre común del dióxido de carbono en estado sólido? Hielo seco. El hielo seco se utiliza para efectos especiales y conservación, ya que sublima directamente a gas sin pasar por el estado líquido. ¿Qué científico introdujo el concepto de la evolución por selección natural? Darwin. Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, revolucionando la biología evolutiva. Entramos en las difíciles, buena suerte. ¿Qué científico descubrió la penicilina? Alexander Fleming. La penicilina, descubierta en 1928, fue el primer antibiótico y revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo Hg? Mercurio. El mercurio, también conocido como azogue, es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. ¿Qué nombre recibe el proceso por el cual las plantas liberan oxígeno? Transpiración. En la transpiración, las plantas liberan vapor de agua y oxígeno a través de los estomas en sus hojas. ¿Qué tipo de onda es la luz visible? Electromagnética. La luz visible es una onda electromagnética que se mueve en el vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué planeta tiene la mayor cantidad de lunas? Saturno. Saturno tiene más de 140 lunas confirmadas, incluidas Titán y Encélado, dos cuerpos muy estudiados. ¿Qué parte del cuerpo humano produce glóbulos rojos? Médula ósea. La médula ósea, localizada en el interior de algunos huesos, produce millones de glóbulos rojos cada segundo. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el agua pasa directamente de sólido a gas? Sublimación. La sublimación ocurre cuando el hielo seco, CO2 sólido, se convierte directamente en gas sin pasar por el estado líquido. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica? Barómetro. El barómetro fue inventado en 1643 por Evangelista Torricelli y se utiliza para predecir cambios en el clima. ¿Qué científico propuso la segunda ley de la termodinámica? Rudolf Clausius. La segunda ley de la termodinámica fue propuesta por Rudolf Clausius en 1850 y luego desarrollada por William Thomson, Lord Kelvin y Ludwig Boltzmann en el siglo XIX. ¿Qué nombre recibe cuando la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro?
Refracción. La refracción de la luz es responsable de efectos como los arcoíris y la apariencia rota de un lápiz en un vaso de agua. ¿Qué descubrimiento hizo Rosalind Franklin con rayos X? La doble hélice. Franklin tomó imágenes que revelaron la estructura de doble hélice del ADN, cruciales para el trabajo de Watson y Crick. ¿Qué unidad mide la intensidad de la corriente eléctrica? Amperio. El amperio es una unidad básica en el sistema internacional y mide la cantidad de carga eléctrica que fluye por segundo. ¿Qué sistema del cuerpo humano controla las hormonas? Sistema endocrino. Las glándulas endocrinas, como la tiroides y las suprarrenales, liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna bloquea la luz del Sol? Eclipse solar. En un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la Tierra. ¿Qué físico introdujo el concepto de agujero negro? John Michell. John Michell propuso en 1783 que cuerpos masivos podrían tener gravedad tan fuerte que la luz no podría escapar, sentando las bases del concepto. Y la pregunta bonus de hoy. ¿Qué gas es esencial para la vida en la Tierra pero puede ser tóxico a niveles elevados? ¿Lo sabes? Escríbelo en los comentarios. Y hasta aquí el desafío de hoy. No olvides darle like y suscribirte para más desafíos. Nos vemos en el siguiente.